Compañeros, el día de hoy vamos a revisar una clase muy importante que es la teoría de los isométricos y las vistas en planta para las instalaciones de gas natural residencial y comercial. Vamos a empezar nuevamente el curso de isometrías y vista en planta, tal como lo vimos la clase anterior. Básicamente lo que necesitamos es conocer los diferentes planos que se pueden llegar a generar un sólido en un sólido o también en la representación de un plano cualquiera para los diseños o diferentes diseños de gas natural. Lo que muestra la pantalla en este momento es un software llamado SolidWorks con el que nos vamos a ayudar en este caso para poder llegar a determinar los diferentes planos que se pueden generar en un sólido, ¿sí? Entonces para ello vamos a dibujar un sólido primero y a partir de ello vamos a determinar sus diferentes caras, sus vistas de proyección y también la proyección isométrica, que es la que hemos estudiado anteriormente. Entonces en esta primera parte vamos a ver cómo generamos un sólido y a partir del sólido las caras o las vistas de proyección del mismo, ¿no? Entonces, empezamos. Primero, para que ustedes puedan visualizar correctamente las coordenadas, voy a ubicar este sólido en un plano 3D, ¿sí? Y ahí se ve que hay una, de color azul, una vista o una cara que le llaman la vista en planta o la cara en planta, ¿sí? A partir de ello, voy a dibujar un sólido. ¿Cómo lo voy a hacer? En este plano voy a trazar acá un rectángulo y empiezo a trazar el rectángulo. ¿Con qué medidas? En la parte de abajo me dice MKS, o sea, metro, kilogramo y segundo. Si se dan cuenta hay otras unidades también. Yo voy a trabajar en este caso con el MKS. En el MKS voy a medir, a ver los lados que le voy a dar. Dice ahí 0.25 metros, o sea 25 centímetros. Yo voy a hacer que eso mida 50 centímetros, 0.5 entonces le pongo. Pero ahí he puesto 5. Y quiere decir 0.5, listo. 0.5 de este lado y 0.5 de este otro. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Muy bien. Lo tenemos de este lado y lo tenemos de este otro. ¿Sí? Y ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operaciones y vamos a extruir de tal manera que vamos a generar un sólido. ¿Sí? Ese sólido le hemos puesto acá 0.40, ¿ya? Vamos a tenerlo ahí de altura 0.40 y le vamos a dar a aceptar. Listo, tengo el sólido. Tal como vimos en la clase anterior, en los sólidos pueden haber diferentes tipos de cortes. Yo voy a hacer un corte para poder pues luego representar ese sólido. Entonces aquí sobre esta cara voy a hacer un corte rectangular. Entonces voy acá a elegir un rectángulo, trazo a partir de aquí hasta este lado y sobre él voy a hacer un corte. Entonces ahí hago un corte, pero yo no quiero que el corte llegue hasta lo más profundo, solamente hasta la mitad. Entonces acá deben ser 40 centímetros, 0.4, le voy a poner 0.2 y hago un corte solamente hasta la mitad. Listo. Y ya está, he cortado solamente la mitad. Miren, ha quedado como una escalerita. Sobre esta cara que está por acá voy a hacer otro corte también, ¿sí? Para ver qué pasó o qué es lo que pasa. Entonces voy a hacer un corte más. Se me ocurre entonces sobre esta misma cara hacer otro corte. Yo coloco acá otra vez el rectángulo y voy a hacer un corte. De este lado voy a hacer un corte. Pero voy a hacer que este corte sí vaya hasta lo más profundo, ¿no? Hasta lo profundo, la profundidad. Entonces acá hago un corte, pero que vaya por todo, hasta la profundidad, ¿no? Entonces ahí le voy a poner un aceptar. Listo, ahí quedó. Pero no contento con eso, ¿sí? Voy a hacer que sobre esta cara haya otro corte más. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese corte? Voy a nuevamente a representar y ahí voy a hacer un corte desde esta parte de acá. A ver acá. No lo voy a dejar. Control 8 para poder ver.
Ahí. Yo voy a decir sobre esta cara, aquí, dibujo, trazo por acá, trazo por acá. Y luego acá. ¿Sí? Como no sé exactamente cuál es la medida, porque estoy haciendo un bosquejo, voy a hacer que la medida que tenga por acá sea la misma medida de acá. Voy a medir esta arista, voy a medirla para ver cuánto mide. Uy, me está botando la medida. Voy a cerrarla entonces para ver cuánto mide esta arista de acá. Entonces acá voy a medir, me permite medir, ahí está, 0.34, ¿sí? Entonces sobre el anterior vamos a ver, aquí vamos a medir. Y acá dice que es 0.34. Ahí está 0.34, 0.34, correcto. Entonces sobre esta cara voy a cortar. Corto. Y hago un corte. Y ahí va a quedar, ¿no? De esta manera. Pero como yo quiero que sea todo, yo voy a poner acá. Por todo. Y le doy un aceptar. Listo, me ha quedado así. Uy, uy, uy. Mire, no coincidió con la medida que teníamos por acá. Y entonces le he hecho un corte que no corresponde. Bien, vamos a tratar de remediar eso. ¿Sí? Entonces, vamos a arreglar eso. Aquí, vamos a desprender. Y vamos a tratar de remediar eso. ¿Sí? ¿No? Ahí. Una cuota. Y acá vamos a poner 0.34, ¿no? Listo. Acá vamos a aceptar. Y luego vamos a ver acá qué pasó. Y acá también tendría que tener 0.34, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está efectivamente 0.34. Entonces ahí no habría ningún problema, ¿no? Listo. Entonces vamos acá. Vemos acá. Debería coincidir, ¿no? Acá vamos a dar por todo. Pues debería coincidir. 0.34. No hay problema, le ponemos acá. No ha coincidido por un motivo. Vamos a ver qué pasó. Bueno, busquemos por acá. Vamos a ponerle 0.34, ¿no? Exactamente. Para que coincida, ¿no? Y ahora sí, coincide. Bueno, entonces ahí tenemos un sólido, pero no contento con eso, vamos a hacer que por la parte baja lo atraviese algo más, pues para complicar un poco el tema, ¿no? Entonces vamos a hacer que por acá vamos a dibujar un círculo y vamos a hacer que ese círculo atraviese todo. ¿Listo? Por ahí vamos a ubicar el círculo. Por acá. Listo. Ahí está. Y vamos a ver que lo extruya al corte. ¿Sí? Pero eso va a ser por todo, ¿no? Así es. De esta manera. Y ahí lo aceptamos. Y ahí está. El corte. Listo. ¿Sí? Como para volverlo realmente complejo, vamos a hacer un último corte.
un último corte, pues como para volverlo complejo. Y acá voy a trazar un triángulo y nada más, suficiente. Listo, aceptamos. ¿Cuál es el objetivo de acá? Es poder ver las diferentes caras que se forman, ¿no? Un sólido. Sí, este último nos quedó muy bien. Bueno, podemos ahí modificarlo, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a colocar acá ya en la vista isométrica lo que nos ha quedado del sólido y luego vamos a ver su representación. ¿Listo? Grabamos, se llama sólido y luego vemos sus diferentes caras, las diferentes vistas, ¿no? Aquí tenemos diferentes planos, formatos el A0, el A1, el A2, el A3, el A4. Ustedes de la clase anterior sabíamos que habían diferentes formatos, también conocemos el cajetín. Vamos a tomar en este caso el formato A3, de acuerdo al ancho y el alto del formato. Aceptamos y eso se convierte en nuestro formato. Ahí está. No solamente podemos encontrar el formato, sino además encontramos acá las diferentes vistas y además también encontramos las diferentes vistas isométricas, dimétricas, trimétricas y la actual. Voy a coger la isométrica y la voy a trasladar y la voy a colocar por este lado. Asimismo, voy a colocar por este lado las diferentes vistas que se pueden llegar a formar. Aquí colocamos examinar, abrimos y aceptamos, ¿no? Acá está el sólido, abrimos y ahí están las tres vistas. Estas son las vistas que la semana pasada nosotros encontramos como vistas y luego ustedes tenían que representar. Y de acuerdo también a lo que vimos la semana pasada, veíamos escalas. Vamos a personalizar una escala, le voy a poner de 1 en 5 para que sea más grande, miren, ahí está. Pero bueno, esta tiene que ser escala de 1 en 5, ¿no? Vamos a buscar acá escala personalizada y voy a colocar acá de 1 en 5, ¿no? Y ahí está. Todas están en escala de 1 en 5 y esta es la representación y ahí está el sólido, ¿no? El sólido también podemos hacerlo un poquito más grande y ahí está. Listo, para que todos estén representados. Y ahí está. Esas son las caras, ese es el sólido. Esto es un ejemplo simplemente de lo que vimos la clase pasada, de cómo se puede generar también, obviamente, a partir del sólido, las caras en las diferentes vistas que vimos la semana o la clase anterior. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí. Listo, como habíamos visto hasta ahora, el isométrico simplemente es una representación de una instalación, entendido de una red interna. Entonces lo que vamos a ver en esta parte es la representación de una red interna residencial, ¿sí? Entonces, para que mi isométrico sea correctamente analizado, yo voy a representar todos los componentes que se encuentren dentro de esa red interna de distribución. Tenemos el gabinete, tenemos los accesorios que son válvulas, reducciones, ¿sí? Y por acá más válvulas. También tenemos una tubería que tenemos que representar, ya sea esta a la vista, como es este caso que está por acá, ¿no? La representación a la vista es simplemente un trazo continuo y la representación empotrada es un trazo intermitente, ¿no? ¿De acuerdo? Adicional a ello, un isométrico debe contener necesariamente, ¿sí?, todas las piezas que involucren la instalación. Es decir, estamos hablando no solamente de los accesorios, sino adicional a ello, también tenemos que decir qué tipo de materiales estamos utilizando. Yo he puesto por acá el material P al P. ¿Y por qué he colocado P al P por acá y P al P por acá? Porque resulta que el PAP que yo voy a utilizar por aquí, en este ejemplo, yo voy a decir que es un PAP de 20-25, diámetro 20-25, mientras que el PAP que va por acá es una tubería de diámetro 12-16. Y por ese motivo es que yo estoy diciendo que en esta parte hay una reducción
de 20-25, obviamente a 12-16. Es decir, la tubería se ha reducido en esta parte que está a la vista, ¿no? ¿De acuerdo? Que está expuesta. Yo voy a decir también que por el otro lado tengo una cocina doméstica, que es el equipo a donde yo estoy instalando o estoy entregándole, en este caso, el suministro de gas. Esta cocina doméstica tiene una potencia que también debemos especificar. En este caso la potencia yo voy a suponer que es una potencia de 10,5 kilowatts. Una cocina doméstica, sí, estimada de 10,5 kilowatts. Entonces, con la representación de todos los componentes del isométrico, las tuberías, adicional a ello también los accesorios, yo puedo tener una representación isométrica. Tomar en consideración también que adicional a todo lo que acaban de ver, tengo que colocar también las dimensiones de ellas de manera proporcional, ya que la isometría, como vimos anteriormente, no tiene escala. Entonces, si yo supongo que por este lado yo tengo una longitud, voy a también a dar el ejemplo de 0,4 metros, ¿sí? Yo digo, si él es 0,4, esta parte de acá, ¿de cuánto sería? Digo, de una manera estimada, de manera proporcional, yo voy a estimar que esta longitud que esté por acá sea de, no sé, voy a suponer que sea de 0,9. Digo, listo, si él es 0,9, esta parte de acá, proporcional a ella, a esta parte de acá, yo voy a suponer que esta que está por acá es de 1,6. Digo 0,4, 0,9, 0,6, 1,6. Pero ¿por qué? Yo estoy adecuando la proporción de 4 veces este rango con respecto al nuevo que está por acá, 0,6. Y de este lado de que está por acá, yo voy a decir, oye, voy a mantener una proporción y voy a decir que esta parte que está por acá tenga una medida, una dimensión, no sé, le voy a colocar por acá de 2,1 metro, ¿no? Si gusta colocamos la unidad metro y por acá también metro y por acá metro, ¿de acuerdo? 2,1 y por acá, por una cuestión también de proporción, yo voy a asumir que esto que está por acá sea 1,8 y ya está. Y si él es 1,8, seguimos el trazo por acá. Oigan, todo esto de acá es una tubería a la vista y yo voy a suponer que la longitud total de la tubería a la vista en este caso sea de 2,5. ¿Y por qué? Yo hallo la proporción 0,9, aproximadamente 1, con la que está por acá, pues voy a colocar que sea 2,5, de manera proporcional. Oigan, pero luego hay un trazo también empotrado por acá, ¿sí? La tubería, la red de tubería viene por acá en su trayectoria, y entonces yo voy a colocar que esta longitud que esté por acá sea solamente de 1,1. Listo. Por aquí, ¿cuánto le pondremos? Oigan, de acuerdo a lo que yo vaya instalando, yo voy a suponer que esto de acá tenga una longitud real de, no sé, le voy a poner aquí 1,0 y por acá finalmente 1,0 y se acabó. Llegué a la cocina. Esta es la manera en la que yo voy a representar siempre un plano isométrico, ¿sí? Y la descripción de todos los componentes que se encuentran en él, ¿sí? Siempre teniendo la proporcionalidad de las líneas, ¿sí? Y que este obviamente refleje lo que en realidad uno está instalando. Obviamente un isométrico no es otra cosa que una descripción de la realidad de lo que yo he instalado en una red interna, sea esta residencial, comercial o industrial. Cualquiera de los casos, siempre la isometría será una representación de una instalación de una red interna. ¿Sí? Listo. Vamos a empezar entonces con otro ejemplo más a continuación. Nuevamente, para poder revisar ahora la aplicación que se tienen acerca de los software en los dibujos de isometría, las representaciones isométricas y las representaciones de vista en planta. El software que estamos mostrando aquí es el AutoCAD, ¿sí? Y algunos planos que se han podido tomar a manera de ejemplo. Tenemos el plano isométrico, un plano isométrico
en este caso de un ingreso a un predio, a una estación, aquí un gabinete G25, ¿sí? Es un gabinete, una tubería de polietileno, ¿sí? Y un detalle del tendido justamente de la red de polietileno, ¿sí? En su vista de plano isométrico. Acá vamos a ver otro ejemplo de una vista en planta, una tubería de acero, el tendido de una tubería de acero, el recorrido de la misma, ¿sí? Y su punto de llegada en este caso a un horno, ¿no? A un área de tratamiento térmico, un horno, y acá una válvula de corte. Y finalmente también los planos de ubicación, en este caso una industria, y el punto donde se va a colocar un gabinete, en este caso un G25, ¿sí? Las coordenadas UTM que te piden. Y esto es un plano en un software que todos seguramente se familiarizan bastante, que es el AutoCAD, ¿sí? El AutoCAD es uno de los softwares más conocidos y bastante útil, ¿no? Para este tipo de representaciones. Acá les he grabado algunas imágenes más que también pues muestran algunos planos que se tienen en AutoCAD. Sí, ahí tienen un plano isométrico, lo que hemos visto anteriormente era un plano de elevación, ¿sí? Un corte, ahí tienen un isométrico. Este isométrico muestra pues un proyecto, acá también una vista en planta del mismo proyecto. Entonces, ahí como pueden apreciar, es la aplicación de un software como es el AutoCAD. Listo. ¿Qué podemos ver adicional a ello? Pues vamos a buscar ahora la aplicación de un tercer software o un segundo software que es el SolidWorks. Si tenemos el AutoCAD, que es el más conocido, pues tenemos varios que no por tal vez ser menos conocidos dejan de ser también una aplicación interesante del dibujo, el diseño isométrico. Estoy en este momento viendo la pantalla, un croquis de 3 dimensiones para poder hacer un recorrido de una tubería en un software llamado SolidWorks, ¿sí? Y vamos a empezar a dibujar un isométrico para ver de qué manera puede este software representarlo. Entonces, primero me ubico para colocar el isométrico o para hacer mejor el recorrido en 3 dimensiones, ¿sí? Todavía, bueno, ahorita estoy en la proyección de isométrica, pero es un dibujo en 3 dimensiones. Yo digo, si me encuentro en el plano XY, voy a hacer un recorrido en ese plano, XY. Elevo en el plano Y, cliqueo, acabo de dibujar ahí un trazo en el plano Y. Recuerden que acá están sus 3 dimensiones y sus 3 ejes coordenados, ¿no? Yo en el mismo plano XY voy a caminar por el eje X y ahí me ubico. ¿Qué más? Trazo por acá. Me tengo que ir al plano YZ. Entonces ahí se dan cuenta en el lápiz dice XY, voy a cambiarlo por un YZ. Entonces voy en el YZ, me alejo y ahí cliqueo. En el mismo YZ quiero caminar ahora en el plano ZX. Cambiamos entonces de plano en el cursor que ven ahí, ZX, y trazo por ahí. Y luego hacia el otro lado. Y finalmente voy a bajar en el plano Y, entonces en el eje Y, y yo en XY y voy a hacer un trazo hasta ahí. Ok, eso que ustedes acaban de ver es un pequeño recorrido en 3 dimensiones, pero nos falta todavía saber las medidas de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver, miren ahí, simplemente lo muevo para poder saber el recorrido que acabo de trazar. ¿Sí? Y ya está.
Ahora lo que yo quiero hacer es vamos a medir este recorrido. Entonces, vamos a darle dimensiones al recorrido. Digo que de aquí a acá, en milímetros, 101 milímetros. Te digo, no, 101 milímetros, vamos a medirlos en metros mejor. Entonces voy a colocarlo por acá, vamos a colocarlo en el sistema métrico, metros, y ahora todo está en metros. ¿Sí? Voy a otra vez a abrir mi croquis, editar croquis, y ahí me ubican en metros. Entonces voy a agarrar por acá, vamos a empezar a acotar. Y esto es 0.1, dice. 0.1 yo lo voy a convertir en 50 centímetros, 0.5. ¿Sí? Entonces ahí sale para modificar 0.5, lo voy a contar. Y ahí está 0.5. En este recorrido que está por acá, vamos a darle un recorrido de 2.1 metros. Ahí está. 2.1 metros. ¿Sí? En esta parte que está por acá, vamos a colocarle 6.5 metros. Y ya está. ¿Qué más? Eso de ahí dice 0.31, o sea, 31 centímetros. Vamos a dar a esa parte que sean como 2.5 metros. Sí, ahí está, 2.5 metros. 2.5 metros. Y esta parte que va hacia adentro, 1,80 m. Y para bajar, vamos a bajar con 1.5 metros, metro y medio. Listo. Ya lo tengo ahí acotado, mi dibujo. Ahí está. Este es un isométrico, ¿sí? Ahora a este isométrico me falta agregarle los materiales. Voy a hacer que se le agreguen algunas tuberías. Voy a hacer que estos trazos que se ven ahí se conviertan en tuberías. Yo voy a ir a operaciones. No, ahí nomás. Una vez que ya lo tengo el isométrico voy a cerrar. Cerremos. Tenemos el isométrico, ahí está el isométrico. ¿Sí? Es el trazo de donde ha pasado supuestamente una tubería. Pero a esto que está por acá hay que agregarle. ¿Qué le vas a agregar? Hay que agregarles pues el material que yo necesito. Entonces por acá, miembro estructural, dice. ¿Qué es el miembro estructural? Si ustedes ven acá, selección de materiales, estándar dice, o medida estándar o medidas ANSYS en pulgadas. Lo voy a dejar ANSYS en pulgadas y acá dice tubería. Tubería. El tamaño de la tubería dice que es de media, de 1 pulgada o de pulgada y media. Cédula 40. Yo voy a usar una tubería de cédula 40 de 1 pulgada. Y entonces voy a seleccionar, digo que toda ella sea de 1 pulgada. Ahí. ¿Sí? Ella adicional también. Ella también. Yo digo, a ver, ¿pero qué estás haciendo? Estoy colocando la tubería en el trazo que he hecho espacial. ¿Sí? Y ya. Ahí lo tienen. ¿Sí? Pero me falta agregarle esto que también sea tubería. Él y por último él también, ¿no? Y aceptamos y ya tengo tubería. Y ahí lo tienen. Vamos a poner entonces finalmente en vista isométrica. Y ahí está la tubería en vista isométrica. Sí, y nada más. Ahora, se pueden colocar algunas válvulas también, ¿no? Ahí desplegamos la librería y hay una parte donde dice Smart Componentes. Ahí ven una válvula hidráulica.
Ahí está. Acá dice, vamos a ver algunas tuberías. Codos. Equipos. Aquí las bridas, las reducciones, las T's. Aquí algunos accesorios. Entonces acá también tenemos válvulas. Y seguimos viendo, ¿no? Y listo, yo lo tengo ahí. Entonces, esto quedaría, si le damos ahorita un color, bueno, vamos a agregarle una válvula en todo caso. Vamos hasta el final, válvulas dice ahí. Seleccionamos una válvula. Y ahí está la válvula, ¿no? Ahí lo ven, hay una válvula. La he colocado al costado, obviamente. ¿Sí? En un ensamble eso me permitiría colocar no solamente válvulas, también me permitiría colocar reguladores y todo tipo de instalaciones que yo necesite, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que estoy mostrando es simplemente si yo a ella le cambio de posición, cambia obviamente la figura. Si le pongo control 8 es una vista en planta, si le pongo control 7 ahí ya tienes un isométrico. Listo, entonces ya tenemos acá dos nuevos ejemplos de isometrías, pero en este caso vamos a hablar de dos isometrías de una red multifamiliar. Tenemos en el primer ejemplo, en el que tenemos por acá, tenemos una red multifamiliar con las acometidas o lo que vendría a ser los que le llamamos los medidores o los gabinetes en la parte baja, y en el segundo ejemplo en los que podemos suponer que se encuentran en la parte alta de un edificio de varios pisos. En nuestro ejemplo he puesto solamente 3 pisos, ¿sí? Pero obviamente en un multifamiliar pues pueden haber más de 3, ¿no? Pueden haber 5, 20, muchos pisos, ¿de acuerdo? El esquema de la representación del isométrico puede variar, ¿no? Obviamente dependiendo del diseño que nosotros le vayamos a ir dando, pero en líneas generales la representación viene siendo lo mismo, es decir, en cuanto a lo que corresponde a la representación esquemática de un isométrico, debe siempre guardar los mismos principios. ¿Cuáles son? Representar, por ejemplo, todos los componentes. Tenemos un gabinete S22, un gabinete, en este caso triple, ¿sí? Unas cocinas en cada piso, tenemos las válvulas de corte, tanto la válvula de corte general como la válvula de corte de artefacto. Tenemos aquí los trazos, o vienen a ser las trayectorias de las tuberías, pero también mencionamos que teníamos que colocar el material. Normalmente para este tipo de instalaciones multifamiliares yo voy a utilizar algo que le llaman una montante. Es decir, que es una montante. A la salida de una acometida de una primera regulación, yo voy a salir en una tubería que va a alimentar normalmente a todas las demás acometidas. Entonces, si yo salgo con esta tubería tiene que tener un diámetro mayor. Los diámetros nominales más convencionales de mayor alcance, ustedes lo van a encontrar en este momento a nivel comercial en tuberías de cobre,
Por eso es que actualmente las concesionarias trabajan las montantes en tuberías de cobre. ¿De cuánto? Pues ese diámetro puede variar. Yo voy a, solamente por este ejemplo, voy a suponer que sea de 1 pulgada. Y ahí lo voy a poner. El diámetro de 1 pulgada. Yo digo de cobre de 1 pulgada. En este caso tengo otra montante. Acá le he puesto montante o red montante. Esta línea de gas montante, yo voy a suponer que también es una red de cobre. Y le voy a poner que sea de 1,25 pulgadas. ¿Quién me va a determinar el diámetro, profe? Si es 1,25 pulgadas, si es pulgada, si es 2 pulgadas. Esto lo va a determinar obviamente el diseño en el cálculo, ¿no? Que ustedes también ya están conociendo en este momento. Y entonces ya tengo en esto la tubería de cobre, pero adicional tengo salidas. Una vez que ya salen los gabinetes, yo voy a empezar a salir con tubería también. Yo digo, esta tubería también tiene un material. Bueno, yo voy a suponer que el material en este caso es P al P. Pero, profe, ¿será solamente el P al P? No, podría ser como ustedes han visto también el cobre, ¿no? Pero en este caso yo voy a suponer que es el P al P. Yo estoy saliendo en líneas P al P. En P al P. Y coloco el material. ¿Sí? P al P para cada uno. Y entonces lo siguiente sería determinar el tipo de tubería que yo voy a instalar en el diámetro. Yo digo, entonces el diámetro en este caso va a ser una tubería P al P de 12,16. Yo digo, pero ¿y eso quién lo determina? Nuevamente eso lo va a determinar obviamente el cálculo que tú vayas a realizar, de acuerdo al diseño que tú tienes, ¿no? ¿Sí? En este caso yo estoy suponiendo que la tubería me sale 12,16. Yo digo, mira, acá la montante ha alimentado al gabinete, pero que se encuentra en la parte superior. Y a partir de ello salen las tuberías nuevamente. Yo digo, esta montante fue de cobre, pero las salidas pudieron haber sido de otro material. Voy a suponer que nuevamente es el P al P. El P al P. ¿Sí? Y entonces yo digo, oiga, pero si por acá vino P al P, no sé, en 2025, voy a suponer que salieron en P al P 2025. Yo digo, ingresan a la vivienda con una reducción que los va a transformar en un P al P de 12,16. Entonces le coloco el accesorio reducción que me está representando que la tubería pasa de P al P 2025 a 12,16. Lo mismo en el siguiente piso y lo mismo en el siguiente piso, ¿no? Entonces en el siguiente piso también vuelvo a mencionar que es una tubería de P al P de 2025. Perdón, en este caso, como hay reducción, sería de 12,16. Y lo voy a poner acá, de 12,16. ¿Listo? Entonces acá, de 12,16. Ahí lo voy a reemplazar. Listo. Y acá igual, ¿no? P al P de 12,16. Y se acabó. Hasta ahí entonces la representación. Yo voy a decir, oigan, pero ¿esos serán los únicos modelos que yo puedo instalar? No. Estamos haciendo simplemente algunos ejemplos de las isometrías que yo puedo llegar a encontrar en diseños de instalaciones multifamiliares, ¿sí? Ahora, hay un diseño bastante también común y digamos es el que uno tiene que siempre optar o intentar conseguir, que es el diseño de montante piso a piso, en el que se van a colocar las acometidas por cada piso de la edificación. Pues hay muchos diseños, vuelvo a mencionar, y cada uno va a corresponder de acuerdo a lo que uno pueda llegar a diseñar dentro de los alcances que tú puedas tener de tu proyecto, ¿sí? Entonces, hasta ahí, pues el esquema isométrico es el mismo. Me faltaba por acá las potencias, podemos colocarlas. Por último, la potencia le he puesto de 10,5 kilowatts de cada equipo. Ahora, obviamente, en mi ejemplo bastante sencillo, le he puesto una cocina, pero eso no puede ser solamente una cocina, podría ser una cocina, una terma, podría ser una cocina, una terma, una secadora, podría ser
pues no sé, incluso una terma, una secadora y por ahí un calefactor de ambiente podría ser también, ¿no? Eso varía de acuerdo al diseño otra vez y a las circunstancias del alcance que te pida cada proyecto. Y ahí estoy colocando. Profesor, también le está faltando por ahí colocar la longitud de cada tubería. Sí, también, y de manera proporcional yo tengo que ir colocando las longitudes de cada tubería dentro del esquema isométrico. Eso ahí lo dejamos para que ustedes puedan terminar, pero el esquema, vuelvo a repetir, en el caso anterior y en este, viene siendo muy similar. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar en este tema de representaciones isométricas. Esto fue todo lo que pues hemos podido revisar del tema isométricos. Nos veremos en la siguiente clase con el siguiente tema que vamos a revisar de instalaciones industriales.